te da permiso a Nelly, tampoco puedes. Bueno, pues ya voy a grabar. Ya empecé, creo. Ok, pues vamos a empezar. Este tema es un temón. Es un temón. La verdad quizás sonará ya trillado un poco, pero pues aquí no estamos viendo temas, la neta, sencillos nunca. Estamos viendo temones, temones difíciles siempre. Y pues bueno, ¿de qué se trata esto? De sacar lo mejor que podamos. Como ustedes saben, eh, los que ya han tomado las asesorías, estas clases conmigo, sabrán que yo siempre intento dejar mucho de lado la paja, siempre intento ir a lo que de verdad sirve, a lo que tiene utilidad. Esas cosas que no sirven de nada, que solo son pues para presumir que te sabes, te supiste un detalle más, pues están bien y sí las comento, pero al final no es lo que te va a servir. Entonces de eso se trata esta clase con respecto a los antibióticos. Vamos a repasar, vamos a dar un repaso breve a todo lo que existe en antibióticos y bueno, ya después ustedes verán que en esta clase el propósito sí sería abarcar todo. Y bueno, vamos a ver los objetivos, pero ustedes pueden ahondar en cada uno de ellos. Objetivos de esta clase entonces. En el estudio preclínico de los antibióticos es imprescindible reconocer los mecanismos de acción de los grandes grupos. Eso es lo que yo quiero que nos quedemos cuando acabe esta clase, que reconozcamos los grandes grupos de antibióticos y que puedan decirme el mecanismo de acción de cada uno, que no son difíciles de explicar. Por lo tanto, en esta clase pues aprenderemos eso y los nombres de los más usados en México. Pregunta, ¿a alguien le parece conocido el fondo? Estas dos manos con esas cajas de Petri. ¿No? Es un screenshot de un video del doctor Alejandro Macías. Chequen sus videos. Buenísimo ese hombre. Y bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es un antibiótico? En la palabra lo dice. Antibiótico es que se opone a la vida. Cuando hablamos de antibióticos, siempre nos referimos principalmente a los antibacterianos, porque nos referimos a antibióticos siempre es para matar bacterias en nuestra mente. Pero ya en lo real, en realidad, un antibiótico, estamos hablando de el antibacteriano, estamos hablando del antifúngico, es decir, para los hongos, estamos hablando de antiparasitarios, también estamos hablando de antivirales. Entonces, antibiótico abarca todo, todo lo que puedas matar. Es lo mismo antibiótico que antimicrobiano, para quien lo vaya a checar por ahí. Cuando le salga esta palabra antimicrobiano, es lo mismo que un antibiótico. Entonces, aquí viene el disclaimer. Vamos a usar la palabra antibiótico durante toda la clase, pero tomen en cuenta que nos estamos refiriendo a antibacterianos. Una vez dicho esto, pues ya vamos a empezar. Y quiero que sepan que esto es lo más importante de esta clase. La neta, esto es lo más importante. Los tres mecanismos de acción de los antibióticos son estos. Están los antibióticos inhibidores de pared celular, están los antibióticos inhibidores de la función ribosomal, que alguien me puede decir al final de cuentas para qué sirve el ribosoma en una célula. Para la replicación. Ajá, esa replicación es formar proteínas. Entonces, es un inhibidor de síntesis de proteínas, los antibióticos que entran en esta clasificación. Y también hay antibióticos que cumplen sus funciones ejerciendo inestabilidades o alterando la síntesis de ácidos nucleicos, ya sea ARN, ADN, cualquiera de sus componentes. Y ahora, aquí, como les pongo, prohibido olvidarlas. Estas son las mnemotecnias clave que a mí me han hecho que desde que yo llevé farmacología en cuarto semestre, hace ya varios semestres, a mí no se me han olvidado nunca los antibióticos. Y son por unas mnemotecnias que recogí de internet y otras que con mi amigo Sergio, que hace rato lo vi en esta reunión, no sé si sigue, desarrollamos unas más. Pero más adelante se las voy a presentar. Entonces, esto es lo que yo quiero que recordemos cuando acabe esta sesión y que diga, estoy seguro que falta estudiar esto un poco más, falta memorizar, pero al menos esto lo clave ya lo tienen. Entonces,
A los inhibidores de pared celular los vamos a recordar con esta mnemotecnia, que es PKMOP. ¿A alguien le suena? ¿Alguien ya conocía esta mnemotecnia? ¿No? Ok. Cuando nos referimos a la mnemotecnia de PKMOP, estamos hablando de penicilinas, que sería la P. CA, nos referimos a cefalosporinas y carbapenémicos. MO se refiere a monobactámico, del cual solamente hay un antibiótico, es el Astronam. Y la V se refiere a vancomicina y bacitracina. Y miren, ya abarqué a todos los inhibidores de pared celular con una sola mnemotecnia. Luego están los inhibidores de síntesis de proteínas o inhibidores de función ribosomal y los vamos a recordar con la mnemotecnia de clima te amo. ¿Y cuáles son? Bueno, CLI sería de clindamicina, cloranfenicol y lincosamina. MA se refiere a los macrólidos. T se refiere a las tetraciclinas. Y AMO se refiere a los aminoglucósidos. Y ahora, con los de acción sobre ácidos nucleicos, estos están muy fáciles. Nada más son dos. No hay mnemotecnia porque no se necesita. Entonces, pues más adelante lo vamos a ver. Ahora, aquí está un poco más desglosada. Esta es la misma clasificación que les acabo de decir, pero ya está más desglosada. Les dije los inhibidores de pared celular, se los dije con la mnemotecnia de PKMOP, pero a su vez se dividen, porque al principio les dije penicilinas, y bueno, la penicilina es un beta-lactámico. También les dije cefalosporinas. Las cefalosporinas son también beta-lactámicos. También les dije carbapenémicos, también. Y los que no son beta-lactámicos son la bacitracina, la vancomicina y también el Astronam. Y pues nada, ya. Entonces, esta clasificación es súper importante. Deben sabérsela de memoria, como les pongo aquí en la diapositiva, porque esta clasificación abarca dos cosas. Abarca la clasificación por mecanismo de acción y también abarca la clasificación por estructura química. Entonces, esta clasificación son dos clasificaciones en una. Aquí en los inhibidores de función ribosomal, ya les comentaba, los aminoglucósidos, los macrólidos y las tetraciclinas. Y los otros, que les decía que nada más son dos importantes, o de mayor relevancia más bien, son las quinolonas, que luego van a ver que casi es lo mismo que decir fluoroquinolonas, y las sulfas, que nada más es una. Bueno, dos. Dos. Y ahora, también tenemos esta clasificación que sirve para presumir que sabes un montón, que no sé qué. Entonces, están los antibióticos inhibidores de pared celular. ¿Qué es lo que pasa ahí? Destruyes, ya sea que que el antibiótico se acople, que sus moléculas se acoplen a una parte de la pared celular de la bacteria y la inestabilice o que le cause una lisis directa, etcétera, etcétera. No importa cuál sea el mecanismo, no nos vamos a meter a cada tipo de mecanismo, porque al final todo se clasifica en una sola cosa. Se destruye la pared celular y la bacteria se muere. Ahora, en los inhibidores de síntesis de proteínas, sí hay quien te pregunta luego, ok, pero ¿cuál es la subunidad ribosomal donde estamos actuando para que no se produzcan esas proteínas? Esa pregunta, la neta, en la práctica clínica no te sirve de nada, pero sí que a mí me lo han preguntado en el hospital, un residente que pues quería, no sé, quería presumir que sabía un montón. Y me dice, sí, pero ¿la subunidad 30 o la 50? Y en su momento le dije, ¿eso te sirve de algo? No, es conocimiento que tienes que tener. Entonces, bueno, por eso yo se los pongo. Entonces hay los que actúan sobre 30S y los que actúan sobre 50S. Y sí, les voy a decir cuáles son. Y luego están los de ácidos nucleicos, que hace un momento les había dicho que era algo muy sencillo, pero aquí pueden ver que ya cuando vamos a su mecanismo de acción, pues ya hay varias diferencias. Unas que actúan sobre la síntesis de ácido fólico, actuando sobre la enzima de hidrofolato reductasa, los que actúan directamente sobre la estructura helicoidal que tiene el DNA o ADN, los del ARN mensajero y los que actúan sobre la girasa, que estas son las quinolonas. Este es el preámbulo. Recuerden,
Lo que ustedes tienen que saberse de memoria es esta diapositiva. Esta diapositiva. Todo esto fue preámbulo. Ahora vamos a ver cada uno de los, de los antibióticos. Bueno, no cada uno, cada una de las clasificaciones por separado. Pero primero un poquito de historia. ¿Cómo empezó esto? Todo esto empezó por este señor, Alexander Fleming. ¿Les suena de algo Alexander Fleming? La penicilina. Exactamente, el descubridor de la penicilina. La historia dice que Alexander Fleming era una persona desordenada y que ese desorden que él tenía nos valió para este gran reconocimiento, este gran descubrimiento. Yo siempre digo que Alexander Fleming es uno de los benefactores de la humanidad, porque nos dio un regalo a todos los humanos, el cual estamos desperdiciando actualmente. Lo estamos echando a la basura. Pero bueno, ¿cómo pasó esto? La penicilina decimos que es el primer antibiótico, porque este sujeto, Alexander Fleming, este médico y microbiólogo, pues les digo, tenía un desorden en su laboratorio y tenía él muchos cultivos. Y entonces sobre uno de esos cultivos no se dio cuenta que estaba creciendo un organismo. Cuando lo notó, se dice que ya habían pasado muchos días, que estaba sucio y que notó que estaba creciendo un hongo, un moho, sobre una placa de Petri. En esa placa de Petri, él anteriormente recuerda que había cultivado Staphylococcus aureus o Staphylococcus aureus. Y resulta que cuando vio el crecimiento del hongo, se dio cuenta que donde crecía el hongo ya no había estafilococo. Entonces ahí fue donde él tuvo la primera idea de, ¿será que el hongo está inhibiendo el crecimiento de la bacteria? O sea, ese fue como el primer reconocimiento de, ¿esto es un antibiótico? Y es lo que les pongo aquí. Lo interesante es que el hongo había desaparecido las colonias bacterianas, excepto donde aún no había crecido. Tenía más o menos el aspecto de lo que hoy conocemos como antibiograma. El hongo posteriormente fue identificado como Penicillium notatum, así se llama el hongo, que produce una sustancia que se llama penicilina, el primer antibiótico, un betalactámico. Por tanto, es lo primero que vamos a estudiar. De los inhibidores de pared celular, vamos a estudiar a los betalactámicos. Entonces, ¿cuáles son estos? Ya se los había comentado, que los vamos a recordar con la mnemotecnia PECAMOV, que lo pueden recordar como pecamos, como pecar, los pecaminosos. Entonces, pues tenemos los betalactámicos, que son la PE de penicilinas, CA, ya les decía, carbapenémicos y cefalosporinas, monobactámico, que nada más es uno, el Astrionam, y la V, que equivale a los dos antibióticos con B, la No, pero vancomicina. hace cuenta que la Carla se metió como... La vancomicina y la bacitracina. Entonces, ¿por qué se llaman betalactámicos? ¿Ya vieron esta estructura química? Bueno, este anillo se llama anillo betalactámico y pues es común a todos estos medicamentos y es importantísimo. También hay no betalactámicos, como estos dos que les decía. Y también hay inhibidores de betalactamasa. Es importante saber que esta estructura se llama así y que esta estructura es así, porque precisamente uno de los mecanismos de acción de las bacterias para protegerse contra los antibióticos, o sea, lo que decimos, bacterias superresistentes o bacterias resistentes a los antibióticos, es que ellas producen una enzima. O sea, las bacterias, en 1928, que fue en el año donde Fleming descubrió la penicilina, toda bacteria se moría con todo antibiótico. Hoy en día eso no pasa, porque de 1928 para acá, el uso de antibióticos en todo el mundo ha hecho que las bacterias empiecen a generar un mecanismo de defensa, que es producir beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Son enzimas que destruyen anillos betalactámicos. Entonces, la bacteria que produzca beta-lactamasas, pues estos antibióticos no le hacen ni cosquillas. No les hacen nada. Por eso, muchos de estos antibióticos se asocian con un inhibidor de beta-lactamasa. Pero, a su vez, las bacterias ahora producen una enzima que se llama
son beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, esta es una guerra. Cuando hablamos de antibióticos y bacterias, estamos hablando de la guerra que el humano está peleando contra las bacterias, que es una guerra constante. Y no solamente pasa con las bacterias, también pasa con virus, como estamos viendo ahorita con el COVID-19. Entonces, pues nada, a tener en cuenta la importancia de esto. Vamos a pasar con las penicilinas, pero permítanme un momento, desde hace un rato me está llamando un número y llama muchas veces. Entonces voy a contestar a ver si a lo mejor es importante. Una disculpa. Una disculpa, ya contesté esa llamada. No era tan importante. Siguiendo con las penicilinas, ¿cómo se dividen las penicilinas? Las penicilinas se dividen en las naturales y las sintéticas. Esta información ahorita igual no les vale mucho que se la sepan de memoria, les digo, para el nivel de los que llevan ahorita farmacia. Lo importante para ustedes es que sepan que las penicilinas son betalactámicos y que son inhibidores de pared celular. Pero bueno, les voy a dejar esta información porque después seguramente que sí la van a necesitar mucho, como yo la necesité mucho después. Que sepan que las penicilinas naturales son la benzilpenicilina, que es intravenosa, igual que la mayoría, la penicilina benzatínica, la procaínica, la penicilina G sódica y la potásica. Y que de las penicilinas naturales solamente existe una que es vía oral, es esta, la fenoximetilpenicilina. Y de las penicilinas sintéticas tenemos las aminopenicilinas, que son dos, y una sí es muy, muy usada, es la amoxicilina. Y que también tenemos penicilinas que se llaman penicilina estafilocócica, que son resistentes a betalactamasas, y hay penicilinas antiseudomonas, que son penicilinas resistentes a betalactamasas de espectro extendido. Y también tenemos los inhibidores de beta-lactamasas. Aquí les pongo una imagen del hongo. Este fue el hongo que creció en la caja de Petri de Alexander Fleming. Y gracias a este hongo, pues tuvimos el inicio de los antibióticos. Ahora, sobre las penicilinas semisintéticas, a su vez se subclasifican. Les digo, las aminopenicilinas, aquí hay una que antes se utilizaba muchísimo. Aquí en México se utilizó demasiado. La ampicilina. No sé si a alguno de ustedes todavía les suene ese nombre, ampicilina. Bueno, se usó demasiado ese antibiótico. ¿Qué pasa? Que actualmente casi todas las bacterias que eran sensibles a ampicilina ya no lo son, porque hay mucha resistencia bacteriana. Entonces la ampicilina es un medicamento que casi ya está en desuso en México. Decía mi maestro de microbiología, ya son antibióticos viejitos, ya nadie los usa. Porque no hay razón para usarlos, ya no sirven, por culpa de los médicos que no lo supieron administrar y de la automedicación, que antes se podían comprar antibióticos pues sin receta. Está perfectísimo que pidan receta ahora para evitar estos problemas. La ampicilina antes se asociaba con sulbactam, que les digo son inhibidores de betalactamasas. Ahora, otro medicamento que sí se utiliza mucho ahora, se sigue utilizando y es un medicamento que se utiliza hasta por odontología y medicina general, la amoxicilina, que se asocia casi siempre con ácido clavulánico, que también le dicen clavulanato, inhibidores de betalactamasas. Recuerden, estos antibióticos son betalactámicos. Una bacteria produce betalactamasa que destruye al betalactámico. Entonces tú lo asocias con otro fármaco que inhiba esa betalactamasa. Sobre las antiestafilocócicas, pues como pueden ver, actúan contra antiestafilococos y les decía, son contra betalactamasas y las antiseudomonas son los antibióticos penicilinas contra betalactamasas de espectro extendido.
Entonces, ¿cuáles son? Los antiestafilocócicos, la dicloxacilina y la fenaciclina, y las antipseudomonas nada más hay uno, piperacilina, perdón. Y acabamos la primera parte de los betalactámicos. Ahora vamos con la segunda. Vamos con las cefalosporinas. Sobre las cefalosporinas también, esto es quizá lo más difícil de los betalactámicos, aprendérselas todas, porque te las preguntan por generación. ¿Cuáles fueron las primeras cefalosporinas? Cefalocina, cefalexina, cefadroxilo, cefalotina. Aquí yo le subrayé unas. Le subrayé las que en mi experiencia son las que se utilizan más en los hospitales cuando tú estás en primer nivel de atención. Cefalexina, cefalotina. Cuando te pregunten, hey, una cefalosporina, ¿cuál vas a dar? Una de primera generación. ¿Por qué de primera generación? Casi siempre uno escoge la primera generación para referirte a antibióticos que van a actuar contra gram positivos. Los de segunda generación contra gram negativos. Los de tercera generación contra gram positivos y gram negativos. Lo mismo que la cuarta y lo mismo que la quinta. O sea, el espectro, se dice, son antibióticos de espectro extendido. El espectro se va ampliando. Entonces, segunda generación, cefuroxima, cefaclor, cefprosilo. Tercera generación, uno famosísimo, seguramente lo habrán escuchado ya, ceftriaxona, un medicamento que también se ha estado pues utilizando mucho, se ha estado abusando de este medicamento, la ceftriaxona, porque no sabemos utilizarla. Cuarta generación tenemos nada más uno, cefepime. Y quinta generación, los medicamentos, esto es de lo último que hay, de los medicamentos caros, de los últimos descubiertos. Ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación. Y ahora, miren, si los antibióticos tuvieran un meme que los representara, y en el caso de los carbapenémicos tuviéramos que representarnos, este sería el meme que representa a los carbapenémicos. Los carbapenémicos nada más son 4. El meropenem, ertapenem, doripenem y mipenem. Son medicamentos fuertísimos. Son altamente resistentes a betalactamasas. Actúan contra gram positivos, contra gram negativos, contra anaerobios. Son una maravilla. ¿Y saben qué? Así como todos los medicamentos, que eran una maravilla en su tiempo, estamos empezando a perder su efectividad. ¿Por qué? Por no saber utilizarlas. Estos eran medicamentos que no estaban disponibles a la venta por médicos generales, sino solamente por especialistas. Y ahora, hay que decirlo como es, hay médicos generales que no saben utilizar antibióticos y están recetando estos. ¿Por qué? Porque como saben que son medicamentos de amplio espectro, pues dicen, pues lo voy a dar y seguramente que si la persona tenía una bacteria, seguramente que se la mato. Y seguramente que sí, pero también que seguramente por estar haciendo eso, están causando una resistencia bacteriana. De hecho, aquí les puse un screenshot que saqué de la OMS, que aquí en México ya tenemos infecciones por pseudomonas aeuginosa resistentes a carbapenémicos. Y aquí prenda su micrófono quien sea y dígame, ¿qué va a pasar con la persona que tenga resistencia en su cuerpo, que tenga bacterias que son resistentes a todos los antibióticos cuando le dé una infección? Alguien respóndame, ¿qué va a pasar con esa persona cuando ningún antibiótico le sirva? Pasa por toda la historia natural de la enfermedad hasta la muerte, no puedes curarlo, tienes que hacerle un examen de resistencias, a ver con qué medicamento puede funcionar. La bronca es que hay veces que todos salen resistentes. Entonces, pues desgraciadamente pasa la historia natural de la enfermedad sin que queramos, sigue empeorando y termina en muerte, desgraciadamente en muchos casos. Ajá, sí, básicamente eso, muerte. Entonces, mucho cuidado, muchachos. Gracias, Andrea. Y ya estamos acabando con los inhibidores de pared. Tenemos los monobactámicos. Aquí nada más vamos a estudiar uno. Les decía el Astreonam. El Astreonam lo he visto solo una vez en el Hospital General de Pachuca y me acuerdo que una doctora dijo, wow, tiene un antibiótico raro. Entonces dije, sí, pues sí, es un solo antibiótico, su clasificación nada más le da para él y tiene una indicación pues muy, muy específica.
No son antibióticos que se utilicen todo el tiempo. Entonces el Astronam, de hecho, ni siquiera existe en vía oral, solamente existe intravenosa o intramuscular. Es el único beta-lactámico que podemos utilizar cuando hay alergia a la penicilina y solamente actúa contra gram negativos. Entonces ahí ya podemos ver por qué se refieren a que es un antibiótico raro, porque es un antibiótico muy preciso, para una cosa muy precisa. No puedes darlo fácilmente para cualquier cosa. Ahora, con los no beta-lactámicos, estos nada más son dos. Ese sería la V de la mnemotecnia que decíamos, PECAMO. Son glucopéptidos y son la vancomicina, que solamente existe intravenosa, y la bacitracina. Sobre la vancomicina te puede producir un síndrome, que es el síndrome de hombre rojo, que es que cuando tú das este antibiótico o sea, si la infusión va muy rápido, su administración va muy rápido, puede producir al momento o días después una degranulación mastocítica, que pues los mastocitos al final terminan liberando histamina, y la histamina produce una vasodilatación generalizada en todo el cuerpo. Y esa vasodilatación pues la vamos a ver altamente expresada en la clínica como un gran eritema en todo el cuerpo. Entonces, por eso se produce el síndrome de hombre rojo, que aquí les pongo una imagen. Aquí, bueno, también hay que considerar que la vancomicina solamente es efectiva contra gram positivos. Y miren, de los 3 bloques, ya acabamos el primero. Ahora vamos con los inhibidores de función ribosomal, que les decía, es lo mismo que inhibidores de síntesis de proteínas. Y aquí les puse la mnemotecnia, clima te amo. Entonces les puse unas palmeras y una playa, porque ese es el clima que yo amo. Aquí es donde me gustaría estar ahorita. Para quien no sepa, yo soy de Acapulco, entonces, por eso. Wow. Entonces, vamos a ver. Sí que les dije que vamos a hablar sobre cuál es la subunidad ribosomal donde actúan estos medicamentos. Pues muy fácil. Cuando digamos clima, nos referimos a la subunidad 50 del ribosoma. Y cuando digamos te amo, nos referimos a la subunidad 30. Y ya está. Con eso no nos vamos a meter más. Vamos a ir a los nombres. Les decía, la CLI se refiere a clindamicina, cloranfenicol y nimesulide. Los macrólidos, ahorita vamos a ver cuáles son, que son el MA. El T son las tetraciclinas, que no son muchas, también ahorita vamos a ver cuáles son. Y los aminoglucósidos, pues también ahorita vamos a ver cuáles son. Aquí es donde les hablo de unas mnemotecnias que hicimos mi amigo Sergio y yo. Sobre los aminoglucósidos hicimos esta mnemotecnia. A mí no me espantan las canas de la gente. Y con esa mnemotecnia les juro que desde que yo cursé farma no se me han olvidado los antibióticos. A mí no me espantan las canas de la gente. A mí se refiere a amicacina, no se refiere a neomicina, espantan se refiere a streptomicina, cana se refiere a la canamicina y la gente se refiere a gentamicina. Son las micinas. Entonces, cuando ustedes recuerden estos, los aminoglucósidos son las micinas, y los pueden recordar ustedes ya cuando acabe esta clase, lo anotan y lo empiezan a memorizar, porque así es esto, es memorizarlo. Y memorizan esta mnemotecnia y, bueno, si quieren. Si no, pues hagan lo que quieran. Memorizan esta mnemotecnia y ya. Cuando les pregunten los aminoglucósidos, ustedes dicen, a mí no me espantan. Bueno, es la amicacina, la neomicina, la streptomicina, canamicina, gentamicina. Estos medicamentos hay que tener consideración con ellos porque son altamente ototóxicos. Si a alguien le suena de algo estos medicamentos dejan sorda a la gente cuando los utilizan mucho. En especial a los niños, cuando son chiquitos, que de pronto se quedan con hipoacusia. O si tú le das esto a una mujer embarazada, estos antibióticos atraviesan la placenta, entonces llegan pues ya sea embrión o feto, y afectan a su desarrollo coclear. Entonces, cuando el niño nace sordo. ¿Esto es común? Sí es común. Yo conozco una niña que es sorda
porque su mamá tuvo una infección grave cuando estuvo embarazada y le tuvieron que darle un aminoglucósido. Y la niña es sorda. Entonces sí es común. A veces es un riesgo que uno tiene que tomar, porque a veces la persona está infectada de algo que no responde a otro medicamento. Y entonces tú dices, si doy voy a causar un daño al bebé, pero al menos voy a salvar las dos vidas. Entonces es un riesgo que se tiene que tomar. En la balanza riesgo-beneficio siempre hay que ver como, pues a criterio, qué es lo que va a pasar a futuro. Y pues nada, aquí les puse a Vicente Fernández y a un señor ya canoso. Les puse a un Pikachu espantado y a... Si alguien ve anime, esta es Mi Casa de Shingeki no Kyojin. Entonces igual por si les suena a mi casina, mi casa. Acá igual les puse neomicina, les puse que es un antibiótico intraluminal, porque todos los antibióticos que estamos viendo hasta ahora son antibióticos de acción sistémica. O sea, donde tú los administres, ese antibiótico se va a distribuir por todo el cuerpo, pero no es el caso de la neomicina. La neomicina es un antibiótico que cuando tú lo tomas solamente actúa dentro de los intestinos y en ninguna otra parte. Por eso se dice acción intraluminal, se refiere al lumen o la luz intestinal. Y este es súper común. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que los medicamentos antibióticos no se venden sin receta? Pues la neomicina sí se vende sin receta. El famoso Y Preda, ¿no? exactamente, sí, exactamente, y sí. Sí, entonces cuando tienen diarrea y se compran un Treda, están comprando neomicina. Y se permite porque precisamente es de acción intraluminal. Entonces la resistencia bacteriana que producen es mínima. Lo cual no quiere decir que sea también totalmente correcto, pero pues se ceden algunos permisos. Continuando con los macrólidos. Los macrólidos a mí me suena como mamá. Macrólidos. Como una mamá que tiene 3 hijos, porque nada más existen 3 macrólidos. Entonces aquí por eso les pongo una imagen de una matrioshka con sus 3 hijos. Bueno, había uno cuarto, pero la taché porque me arruina mi ejemplo. Los macrólidos, si bien les decíamos que los aminoglucósidos son las micinas, estas son las tromicinas. Entonces son la claritromicina, la acitromicina y la eritromicina. Y esos son los 3 hijos. Clari, aci, eri. Entonces, ahí me preguntan, no sé, yo estoy desayunando y de pronto alguien viene y me dice, oye Osvaldo, ¿cuáles son los macrólidos? Yo pienso inmediatamente, la mamá y sus 3 hijos. Ah, pues sí, son la acitromicina, claritromicina, eritromicina. Y ya está. La eritromicina es el macrólido prototipo porque fue el primero en ser descubierto. Después, la claritromicina y la acitromicina son antibióticos que derivaron de la eritromicina. ¿Y de dónde derivaron? Esto es súper interesante. Derivaron de una bacteria. O sea, es interesante porque piénsenlo. Hay bacterias que producen antibióticos. Ellas las producen para defenderse, porque ellas hacen una colonia. Y entonces, si se encuentran con otra colonia de bacterias, pues sobrevive la que tenga mejores mecanismos de defensa. O sea, sí, las bacterias compiten entre ellas. Y entonces, esta bacteria que tiene este nombre que no es impronunciable, es que ¿cómo se pronuncia esto? Sacharopolispora, o como sea que se pronuncie eso, esa bacteria produce eritromicina por su metabolismo. Su metabolismo de citocromo P450, quienes hayan tomado esa clase conmigo, que sé que son muchos de aquí, pues ya hemos explicado qué es el citocromo P450, pues produce esa sustancia. Entonces, pues súper interesantísimo. Pero no es el único antibiótico que se produce por una bacteria. Y ahora, sobre la tetraciclina. Tenemos 3 tetraciclinas. Una tetraciclina que se llama así, se llama tetraciclina. Entonces, cuando te pregunten, hey, dime una tetraciclina, tú dices tetraciclina y ya está. No hay fallo ahí. También existe esta, la doxiciclina. No confundirla con la penicilina antiestafilocócica, que sé que el nombre se parece. Y hay memes de que estos 2 medicamentos son el cilantro y el perejil de los médicos, porque como los nombres se parecen, los confundimos. Entonces, no confundirlos. Que de hecho sí me pasó, porque hace rato cuando lo dije,
confundí y les dije perdón y lo repetí. Ahora, hay uno que es de importancia histórica aquí en México, la terramicina. ¿A alguien le suena de los presentes aquí ese nombre, terramicina? Sí, la utilizamos mucho, bueno, la utilizan mucho, la recomiendo mucho para las infecciones estomacales. Exactamente. Sí, Yamilet. La terramicina la recomiendan mucho para eso, para infecciones estomacales. Incluso se vendía en bolsitas, me acuerdo, en las tiendas. No sé si todavía se venda, porque ya está prohibida su venta. Entonces, si la vende alguien todavía actualmente, pues ya no sirve de nada. Porque precisamente se prohibió su venta, porque aquí en México, específicamente en México, como se vendía mucho, hasta en bolsitas y así, era una venta totalmente informal, pues aquí en México hubo una alta resistencia. Entonces no sirve de nada ya este antibiótico, en este país al menos. Entonces, Yamilet, no sé si todavía existe la venta de este antibiótico. Me parece que existe, pero sí se está volviendo obsoleta, ¿sabes? Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. Y bueno, ¿cuál es el nombre de la terramicina? Se vende como con ese nombre, terramicina, pero su nombre real es oxitetraciclina. Ahora, ¿cuál es un dato curioso de estos medicamentos? Que no es tan curioso, o sea, sí hay que saberlo. Durante el desarrollo dental, estos medicamentos tienden a causar decoloración permanente. Los convierten en dientes grises, dientes amarillos. Estos fármacos, también para quien haya tomado la clase de introducción a la farma conmigo, recordaremos que yo les mencioné estos fármacos precisamente desde mi primera clase y les comenté que tienen un almacenamiento óseo. Pero así como también se almacenan en los huesos, también se almacenan en los dientes, que a considerar que un diente no es un hueso, pero también se almacenan. Eh, y ya. Pero el almacenamiento óseo, como bien dice ahí, no tiene consecuencias adversas, ¿eh? También produce dolor, hiperalgesia dental al calor. Y terminamos el segundo bloque de antibióticos y vamos por el último, los que hacen acción sobre los ácidos nucleicos. Están los que actúan sobre la girasa del ADN, que son las quinolonas, que les decía que casi es lo mismo que decir fluoroquinolonas, y les voy a decir por qué. Porque la primera quinolona que se creó fue esta, el ácido nalidíxico, que decimos es una quinolona de primera generación, pero luego al incluir grupos de flúor dentro de las moléculas que son estos antibióticos, pues se fueron creando más. Y entonces se convirtieron en fluoroquinolonas. Y actualmente esta quinolona de primera generación casi ni se usa. Solamente utilizamos estas. Entonces, pues nada, sepan que cuando hablamos de estos medicamentos, digan siempre fluoroquinolonas o quinolonas. Ustedes, y la gente lo va a entender, se están refiriendo a lo mismo. ¿Y cuáles son? Estos quizá les suenen a algunas personas también. Ciprofloxacino, levofloxacino y quizá el moxifloxacino no. El moxifloxacino, que es una fluoroquinolona de cuarta generación, es un medicamento nuevo y es un medicamento caro y le dicen la quinolona respiratoria. Se utiliza en neumonías bacterianas, pero es un medicamento caro, les digo, y es un medicamento nuevo. Luego está el ciprofloxacino, que las guías de práctica clínica recomiendan el uso de ciprofloxacino para infecciones de vías urinarias. Entonces, seguramente que las señoritas que están aquí presentes que hayan tenido una infección de vías urinarias, seguramente que si han tenido de repetición, en algún momento les han dado ciprofloxacino, porque es lo que dicen las guías mexicanas. Ahora les va un comentario. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya no recomienda el uso de quinolonas para nada, porque además se ha descubierto que, bueno, una cosa, hay alta resistencia a las quinolonas en todo el mundo. Y sí, ya sé que estoy fregando mucho con la resistencia, pero ¿qué les voy a decir? Es la verdad. Hay alta resistencia a las quinolonas en todo el mundo. Además, las quinolonas se ha descubierto que tienen efectos adversos a nivel cardíaco y además producen ruptura espontánea de tendones.
Y además, por si no fuera poco, además también disminuyen el cartílago de crecimiento en niños. Entonces, caray. Pero adivinen qué, aquí en México sí las usamos. Pues ustedes pueden encontrarse un montón de lugares donde diga, hey, no puedes hacer esto porque ya no se recomienda, la ciencia ha demostrado que tal cosa. Pero bueno, en la práctica ya es muy distinto. Lo que uno ve en el libro no es lo que uno ve en la vida real. Pero pues es nuestra obligación saberlo. Levofloxacino y... quedaban estos. Los inhibidores de la dehidrofolato reductasa. Aquí para explicar esto les puse una infografía que hice este año en SCOME, que se publican en la página de KM. Sigan a la página de KM-UH. Bueno, aquí puse los inhibidores más comunes de dehidrofolato reductasa, que son el metotrexato, que no es un antibiótico, el pemetrexed, que no es un antibiótico, la pirimetamina, que tampoco es un antibiótico. ¿Estos qué son? ¿Alguien sabe qué son estos? Estos son quimioterapias y el metotrexato es un medicamento, altamente, es el medicamento de elección para iniciar tratamiento de artritis reumatoide. Pero son de hidrofolatos reductasas todos. Y ahí entra el que nos importa, trimetoprim con sulfometoxazol. Este se dice que es un antibiótico quimioterapéutico. Esta enzima, la de hidrofolato reductasa, está implicada en la producción de la base que se llama timina, componente esencial de la estructura del ADN. Por lo tanto, cualquier sustancia que la inhiba va a tener como efecto una inhibición de la síntesis del ADN. Por eso es importante inhibirlos. ¿Y cuáles son estas? Son dos sulfas, una que va asociada a otro. El trimetoprim, con sulfometoxazol y la sulfadacina. Esas son las dos sulfas antibióticos que tenemos. Y estos son dos medicamentos en realidad, el trimetoprim y el sulfometoxazol, pero nunca vienen separados, siempre están juntos. Siempre van asociados. Y ya estamos acabando, ¿eh? La acción sobre ácidos nucleicos, continuando, nos faltaban dos. Los desestabilizadores de la estructura helicoidal del ADN, que ahí tenemos a uno, es el metronidazol. Y ustedes me van a decir, Osvaldo, nosotros estudiamos en microbiología que el metronidazol es un antiparasitario. Y yo les voy a decir, sí, sí que es un antiparasitario, pero tiene también una acción bactericida contra anaerobios. De hecho, el metronidazol es el fármaco de elección contra algunas enfermedades que no son necesariamente enfermedades parasitarias. Por ejemplo, la infección por colitis pseudomembranosa, que se produce por Clostridium difficile, pues es una bacteria anaerobia y utilizamos un antiparasitario. Y por último, un antibiótico de acción intraluminal, que es la rifampicina. Este es un inhibidor de la síntesis de RNA mensajero. Recuerden, todo esto pues le sirve a las bacterias para seguir reproduciéndose y para pues producir la estabilidad que ellas tienen. Entonces, sobre las mnemotecnias clave, necesito ahorita vamos a hacer una retroalimentación con algunos de ustedes. Decíamos, los inhibidores de pared los recordamos con esta mnemotecnia. ¿Alguien me puede recordar qué significaba la mnemotecnia? ¿Pecamo? ¿Qué significaba la E? Penicilinas, cefalosporbinas, carbapenem. Ajá. La vancomicina es la V y la MO, pues supongo que moxifloxacinas, ¿no? No, monobactámico. Monobactam. Ajá, monobactámico, que es nada más uno, el Astreonam. Sí, pues ya casi lo tienes. ¿Alguien que lo quiera decir en orden? Porque escuché ahí una voz de alguien más que quería hablar. No, bueno.
Con respecto a los inhibidores de función ribosomal, alguien que me diga que no sea Isaí porque ya participó Isaí. Gracias. ¿Alguien se acuerda qué significaba CLI? Clindamicina. Exactamente. Exactamente. ¿Y una más? Linesol. Exacto. Ma, ¿qué les decía mamá? Macrólido. Macrólidos, exactamente, Diego. ¿Y te acuerdas cuáles son? Porque ahí es una submnemotecnia. La mamá con sus 3 hijos. Así, Claire y Eri. Ajá, sí. Asi, tromicina, clari, tromicina y eritromicina. Exactamente. Bueno, ya veo que sí, sí funcionan. ¿Tetraciclinas? Tetraciclina, Ajá, perfecto. Doxiciclina Ciclina y terramicina. doxiciclina y terramicina, sí. y la terramicina, exactamente, que es la oxitetraciclina. Entonces, y queda uno, lo amo. Esta es de aminoglucósidos. A mí no me espantan las canas de la gente. ¿Qué significaba eso? Espero que no lo estén leyendo, porque leyendo cualquiera. Amicacina. ¿Sí? Amino, Amicacina y ya no me Neomicina, acuerdo. exactamente. neomicina, Ajá. Es estreptocina, estreptomicina, estreptimicina, can, canacimina, eh, can, canamicina, canacimicina ajá. y gentemicina. Gentamicina. 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 Sí. Bueno, pues no, está perfecto. Así tienen que ser las cosas siempre. Siempre que ustedes escuchen una palabra nueva, yo sé que la primera vez que las dicen no lo vas a decir totalmente bien. Como si uno dijera, como si alguien me dijera que la primera vez que dijo ciclopentano perhidrofenantreno le salió perfecta la palabra. Hay que repetirla varias veces. Pero sí, perfecto. Ahí tienen la idea. Les digo, esto se trata de volverlo a leer. Les voy a pasar estas diapositivas. Gracias, Anet, Eduardo, Ivonne, y no sé si alguien más también me contestó. Sobre las quinolonas. ¿Alguien me puede decir las quinolonas? Para esto no hay mnemotecnia, porque la neta están bien fáciles. Bueno, yo sí tenía una animatecnia, que son las las principales que me había dicho mi doctor de microbiología, y pues era silemón, ciprofloxacina, levofloxacina, morfloxacina y norfloxacina, aunque pues obviamente depende de las generaciones, porque en la primera incluimos el ácido pimpemídico y nalixílico. Sí. De hecho, mencionaste la norfloxacina, ¿verdad? Sí, La norfloxacina, ¿te sabes su otro nombre? no. El ofloxacino. Casi no se utiliza. Porque esa es dextrofloxacino. Y para utilizar un dextrofloxacino se descubrió que tenía efectos adversos y se cambió esa molécula y se convirtió en lo que conocemos ahora como el levofloxacino. O sea, la vuelta de la derecha se convirtió en la vuelta de la izquierda en esta molécula. Pero sí, es importante. Sí, siempre digo, ahorita les di algo superficial y depende de cada quien de ustedes qué tanto quieran aprender a fondo los antibióticos. Entonces esas son las quinolonas. Me gusta. Si quieres, escríbela, porfa, en el grupo para que todos la tengan, por si alguien Sí. les... E igual y yo también la incluyo. Igual las tetraciclinas tenía otra que es TT domino, tetraciclina, terramicina, doxiciclina y minociclina. Minociclina. Ahorita las mando al grupo. ¿Va que va? Sí, Sí. porfa. Sí, sí. Nos sirve a todos. E igual, te digo, yo igual las incluyo. Y pues gracias. Y sobre las sulfas, alguien que me diga la sulfa principal. Que ese nombre a mí todavía me cuesta.
El trimetoprim, porque siempre se me va una R. Trimetoprim, digo. Pero ya sé que es trimetoprim. Trimetoprim con sulfametoxazol. Y ya está. Y ahora, aquí en las diapositivas les puse unos anexos. Esto ya no se los voy a explicar tanto. Esto ustedes léanlo cuando se los pase. Les puse un anexo, por ejemplo, de ejemplos de bacterias que producen antibióticos. Que van a ver que el género Streptomycenes produce un montón. La eritromicina, la enomicina, la streptolacana, la tetra, la vanco, la cloran, la rifan. Y a su vez también les puse ya otras cosas, antiinfúngicos, que estos son pues para hongos. Y también para bacterias. La ivermectina, que actualmente está mucho en boga por ser uno de los supuestos tratamientos para COVID. Que de hecho ya se sabe que no. Pero bueno. Y también hay otros antibióticos que son antibióticos que no entran en ninguna clasificación. Por ejemplo, la nitrofurantoína. ¿Les suena de algo? Porque hace rato les dije que a quien le haya dado una infección de vías urinarias recurrente seguramente le habían dado ciprofloxacino. Pero, de hecho, el antibiótico que se prefiere más que que el ciprofloxacino es la nitrofurantoína, que está su indicación es infecciones de vías urinarias no complicadas. Entonces, nitrofurantoína. ¿Y este antibiótico cómo funciona? Pues la manera en que funciona está bien interesante, porque se convierte en especies reactivas de oxígeno. ¿Alguien me recuerda el otro nombre de las especies reactivas de oxígeno? Ay, sí. Radicales libres, que la gente les llama. Libres. Los radicales libres. Entonces, este antibiótico, la nitrofurantoína, es absorbido por la bacteria y dentro de la bacteria su metabolismo la oxida y la convierte en un radical libre que dentro de la bacteria la empieza a destruir. Entonces, una cosa increíble esto. Imagínenselo como si fuera una batalla feroz. Y otro en los anexos, igual para quien quiera, a quien ya le interese saber los espectros de acción para, por ejemplo, sí, Osvaldo, ya me aprendí los antibióticos. Ok, ya me sé los nombres, pero ahora necesito saber cuándo voy a dar cada medicamento. Bueno, tienes que saber más o menos a qué tipo de infección te estás enfrentando. Y cuando lo sepas, tú vas a dar el antibiótico que tengas que dar de acuerdo al espectro de acción de ese antibiótico. Entonces les dejo esta captura de aquí de un libro y ustedes la checan. Estos ya serán los anexos. Igual, cuando puedan, googleen OMS, resistencia a los antimicrobianos o antibióticos, para que empiecen a leer pues las últimas actualizaciones que se han hecho sobre este tema. Aquí les puse, cuando busquen esto, les va a salir este artículo de la OMS, que es de este año, de julio, entonces no tiene mucho. Pero bueno, si leemos el primero de los puntos, la resistencia a los antibióticos hoy es una de las mayores amenazas para la salud mundial. No, nada más para que vean de qué talla es este tema y quiénes son los responsables de salvar al mundo con respecto a esas resistencias. La gente que se dedica al ganado, los veterinarios, la gente que se dedica a la industria alimentaria y, por supuesto, los médicos. Y nada, con eso termino. Si tienen algunas dudas, pues nada, espero sus dudas.